Les damos la bienvenida a este segmento de entrevista de Martes Financiero, comenzando un año nuevo con muchas perspectivas y para eso vamos a estar conversando con Arturo Carvajal, quien es socio de consultoría de KPMG, hablando de temas como la sostenibilidad, el medio ambiente, la gobernanza, que son ejes importantes que las empresas y las compañías y cualquier corporación deben empezar a analizar durante este año dentro de sus metas también no solo financiera, sino también de ejecución de proyectos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias a ti, Katiuska, por darnos nuestra oportunidad nuevamente para seguir hablando temas de interés como lo que vamos a hablar ahora de un tema que está entrando en los mercados financieros del mundo muy fuertemente, producto de la pandemia. Latinoamérica recién está incorporando este concepto que vamos a hablar ahora muy por encima, que ya hemos compartido con algunas juntas directivas de bancos, pero también con algunas corporativas y también con reguladores locales, como también algunos locales internacionales de Latinoamérica. Y esto tiene un impacto muy importante en el ser humano y en la sociedad actualmente. Y también, tal como está en la fotografía, cuidar el impacto ambiental, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el tema ahora es cómo aprovechar al máximo este concepto de ESG. Y este concepto de ESG no es otra cosa que estar hablando con respecto a los factores ambientales, sociales y también de gobierno. Entonces, esto se está convirtiendo como una nueva convención en los servicios del sector financiero, pero en realidad esto no es solamente el sector financiero, llámese la banca, los asset managers, los fondos, las compañías de seguro, sino también, como bien indicaste, Katiuska, afecta también a los inversores que son tenedores de bonos o inversores que son accionistas de corporativas, que también se relacionan con el sector financiero, pero ya en los mercados, las bolsas públicas ya están cotizando empresas que en su estrategia de negocio han incorporado el concepto del ESG. ¿Y por qué? Porque ya lo están viendo como algo clave en la toma de decisiones de los mismos inversores, de ellos o ellos como inversionistas, pero también los inversores de esas entidades. Pero también hay un fenómeno adicional, que los clientes también están evaluando si una entidad, sea financiera o financiera, contribuye a lo que son los conceptos de los a factores ambientales, sociales y de gobernanza. El término ESG ya es un concepto que en español es la ASG, Ambiente, Social y Gobierno, pero se conoce más como ESG en el término más del idioma inglés, y esto está afectando muchos sectores, muchos mercados. Entonces, estos criterios de ESG que le vamos a estar hablando ahora y factores, fundamentalmente son ambientales, que está asociado a lo que es el entorno natural, al cuidado del entorno natural, a los criterios sociales, cómo una empresa examina y trata a las personas, incluyendo a los empleados y las comunidades en las que trabaja. Y aquí es bien importante porque el fenómeno social es uno de los temas menos desarrollados y menos entendidos en las empresas, que es increíble, pero que la pandemia lo ha desarrollado y ha acelerado el entender cómo un empleado en su actuación y su relación con la empresa, como también la relación que él tiene con el entorno de esa empresa, puede estar afectando la imagen y puede estar afectando lo que se llama la reputación de una entidad. Y eso es muy importante. Y acá viene cómo las empresas durante la pandemia, y ahora que estamos en esta pandemia, creemos que estamos terminando, pero tenemos otros factores, variantes nuevas, que definitivamente aparentemente vamos a volver de nuevo a este estrés de las variantes, es cómo las empresas tratan en lo que al empleado, cómo lo evalúa, cómo es socialmente tratado el empleado, no como un objeto, sino como un activo, como un recurso muy importante y un activo clave para una compañía. Y Y ejemplo además de eso esto se liga también al consumidor que está vigilando es correcto, dónde compro y cómo esa empresa trata no solamente a sus empleados, a sus proveedores, de es dónde viene correcto. lo que producen, si es sustentable, si tiene que ver con protección al medio ambiente.
Es si cumple correcto, con Katiuska. criterios de transparencia. Por ejemplo, hoy en día el tema de la relación de los empleados con el teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo es una forma que llegó y se va a quedar de cómo los empleados trabajan en la compañía y con sus empleadores a distancia. Y eso implica factores que antes no se evaluaban y ahora es importante evaluarlo. Ejemplo, si vamos a tener empleados en teletrabajo, ¿cuáles son los factores del ambiente donde él trabaja en su casa, si se están dando, para que realmente pueda contribuir en forma eficiente a la compañía? Ejemplo de eso, proveer señal de internet, por ejemplo, a su lugar a su lugar donde está trabajando vía teletrabajo. Ejemplo, también beneficios por el uso del teletrabajo, y en eso implica los cambios de relaciones laborales. Entonces, esto tiene toda una implicancia social y personal y humana, pero a la vez tiene una implicancia legal que también tienen las compañías que ir adaptándose. ¿Cómo reacciona un cliente ante el comportamiento de una empresa en un entorno social de una sociedad en particular? Y aquí en donde, si un cliente se da cuenta que una compañía no está haciendo o no está entregando la calidad de servicio o lo que el cliente espera con respecto a lo que él compró o adquirió, ahí hay un efecto de impacto social. Que el cliente, ¿cuál va a ser la reacción? Va a perder fidelidad con esa empresa y por ende la marca de esa compañía disminuye al perder fidelidad de sus clientes. Entonces, ahí hay un impacto importante. Igual caso sucede cuando hay empresas que están teniendo impacto climático o están afectando el medio ambiente, o están afectando una comunidad X. Inmediatamente un cliente sensible ante estos aspectos deja de consumir o deja de tener relaciones comerciales con esa empresa. ¿Qué es lo que pasa con la compañía al final? Empieza a disminuir su valor de mercado. Y eso, por eso las compañías están teniendo hoy en día una mayor vigilancia. ¿Cuál va a ser mi valor de mercado? ¿Cómo me van a mirar en el futuro en los mercados para poder incrementar el valor de la compañía? Y eso implica entonces tengo que tener cuidado con mi empleado, con mis clientes, con mis proveedores, como también con mi accionista y y los tenedores de bonos si esa compañía emitió bonos, que como que recién mencionaste los bonos verdes. Y básicamente ejemplo del ambiente es contaminación del aire, la tierra, el agua, el manejo de los residuos y el reciclaje. Y en la parte social, por ejemplo, como los derechos humanos, como normas laborales, trabajo infantil, la esclavitud moderna, que es lo que estamos hablando hoy en día en la parte social, y cómo esto también está afectando la relación con los trabajadores y las comunidades. Y también muy importante la seguridad del trabajador. Y otro tema, la igualdad de oportunidades, la diversidad. Entonces, eso es muy, muy relevante. Y por último, la parte de gobierno, que eso fundamentalmente está orientado a lo que es la transparencia. Y esto lo que está buscando en el fondo de todo esto es minimizar la corrupción, básicamente. Evitar los sobornos, la corrupción, la no cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por eso es importante los intercambios de información financiera de los países, que la OCDE impulsa bastante ese tema, y por ende también en lo que estamos viendo como país nosotros de las listas negras, que seguimos en eso. Entonces, en la parte de gobierno, dado esta situación que tenemos, caeríamos muy mal evaluados, definitivamente, por esta misma situación. Otro tema, las remuneraciones de los ejecutivos y la junta directiva, y eso es importante para efectos de transparencia. Y también, que tiene una liga muy importante con los aspectos sociales, es la presencia de los mecanismos de alerta de irregularidad y de queja que tienen derecho los empleados para poder llevar a hacer denuncia al nivel de junta directiva. Entonces, esos son temas que en Latinoamérica y en nuestros mercados, en particular Panamá, Centroamérica, no estamos acostumbrados hoy en día. Y es difícil. Mi experiencia que estoy teniendo ahora con junta directiva, todavía, como no está la cultura, es bien complejo entender el concepto y que al final da frutos positivos, rendimientos positivos, porque hay una mejor valoración de mi empresa, de mi organización. Ahora, hoy en día, por la información que sale en términos de los reportes por ejemplo, el World Economic Forum, básicamente casi todos los riesgos que estamos orientados en este minuto son climáticos, pero en realidad eso no son la esencia, es muy importante, pero tenemos que mirar también, por ejemplo, lo que son las migraciones involuntarias.
esta migración involuntaria que estamos viviendo en todos los países, hay involuntaria como también la voluntaria, pero la involuntaria me refiero a lo que ocurre en los países pobres, que mucha gente se traslada a otros países con el objetivo de tener mejor bienestar, pero eso es un factor de riesgo social muy, muy importante. El otro tema es las inestabilidades sociales y eso implica tener atención a lo que ocurre en los países con los estallidos sociales. ¿Y es los estallidos sociales producto de qué? De los factores sociales que no han sido atendidos. Y eso es una lucha o una protesta que están dando la sociedad. También todo lo que es el quiebre de información confidencial o información privada, que también es muy relevante y por eso aquí también todo lo que es manejo de información de datos, el tema de la seguridad tecnológica, muy, muy, muy importante. Y esto todo va fluyendo y se va encadenando, y también está la crisis alimenticia que vivimos en otros países, y eso también va asociado al altos niveles de desempleo, y eso implica también la inestabilidad de las personas. Y todo esto va asociado también, como indicamos recién, a la no transparencia en las compañías, y eso también, por otro lado, estas compañías que en el pasado hasta el día de hoy están teniendo ahora recién sensibilidad que también están haciendo afectaciones ambientales provocados por el hombre. Entonces, los cambios climáticos no es porque el clima del planeta está, el misma naturaleza fue ella, sino fue el hombre. Y el hombre es el que está generando ese cambio climático con los cambios de las temperaturas, las fallas, los desastres naturales que se están dando, crisis de agua. Entonces, es bien, bien importante. Siguiendo con esto, los factores que están detrás del ambiente va a estar asociado al efecto invernadero, los residuos, el agua, como mencionamos recién, el uso de los suelos, la parte social, la fuerza de trabajo y la diversidad, la gestión de seguridad laboral, seguridad de los trabajadores, el involucramiento de los clientes asociado fundamentalmente a la fidelidad hacia una organización, las comunidades que están alrededor y interrelacionándose con las compañías. Y los factores G te asociado a cómo me estructuro, cómo me superviso, cuáles van a ser los códigos de valores y también de ética empresarial que una compañía va a estar trabajando. Y por ende también la transparencia y la reportería que va a estar detrás de esa transparencia. Y algo que suena muy técnico, que son los riesgos cibernéticos. Hoy en día eso también es muy relevante porque eso está asociado fundamentalmente al robo de información, sustracción de datos privados, como también al tráfico de datos, que hoy día lo estamos viviendo. Ya las compañías están preocupándose en índices que ya se están publicando y existen los índices ya de sostenibilidad de ESG y por ende ya los retornos, ya las compañías están mirando, hey, quiero verme y cómo esto se ve en la bolsa o en la valoración de mi empresa y ya sabemos y aquí tenemos un caso del índice del ESG de sostenibilidad del Morgan Stanley y esto implica el caso europeo en donde las compañías que ya cotizan las bolsas a septiembre 21 que es la curva azul, ya están por encima en materia de retorno versus los que no están aplicando el ESG. Y esa diferencia entre el retorno 213 y el retorno 194 del índice significa que yo prefiero y valoro más a la compañía ESG que la que no están en ESG. Entonces, eso es lo que está detrás. Todo esto entonces impacta en el valor del corporativo y eso implica potenciar el crecimiento corporativo metiéndome en este concepto. Hay que mejorar la gestión de riesgos, muy importante, aquí viene toda una revolución en gestión de riesgos. Ya no vamos a hablar de riesgo financiero exclusivamente, vamos a hablar de riesgo financiero y no financiero. Y los no financieros son tanto o más importantes y más significativos que los mismos riesgos financieros. Y por ende Claro, y también... no solamente los riesgos asociados al medio ambiente, sino también al trato con los empleados, Es correcto. con los clientes, este tema que hay de denuncias de acoso en las empresas Es laborales e correcto. incluso sexuales también se miden Sí, dentro de esa responsabilidad que tiene la empresa de ser más sostenible. es correcto. Y eso es parte del factor S que acaba de mencionar el tema este del acoso, acoso, tratos, malos tratos, y todo eso se tiene que reflejar en lo que hemos acabado de hablar recién, en un valor, y ese valor es un intangible, y ese intangible es lo que va a dar valor a las compañías hoy y a futuro inmediato. Entonces,
lo que estoy mostrando aquí básicamente es cómo los mercados premian a las compañías que están en ESG, y eso es una realidad. Todo lo que estamos viendo aquí son lo que marcan los mercados bursátiles. ¿Qué es importante? Uno, dado que esto se está convirtiendo en una prioridad, esto hay que trabajar la estrategia de la compañía, hay que trabajar la efectividad operativa, como también trabajar el cumplimiento de una normativa y divulgaciones. Y esto es bien importante. Entonces, estos cambios que se vienen son disruptivos como también innovadores. Y esto es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura de los dueños, los inversores, como también de los administradores de las compañías que manejan organizaciones, tanto financieras como no financieras. Eso es muy, muy importante. Y aquí quiero mencionar que ya los asset managers, como los inversionistas, para efectos de asignaciones futuras de capital que quieren meter dinero a una compañía, ya hacen preguntas cómo usted está incorporando en la estrategia, en su efectividad operacional y en el cumplimiento de su normativa el ESG. Ya no es una pregunta opcional, sino es la primera pregunta que te hacen hoy en día. En el sector financiero están demandando productos financieros sostenibles, y eso implica cómo una organización, un banco, está siendo sostenible, dado estos conceptos que hemos mencionado, y ahí en donde el banco va a tener que replantearse sus productos financieros, a quién está dando esos productos financieros, qué impacto está teniendo esos productos financieros, y por ende qué tanto está contribuyendo a ir minimizando los riesgos sociales, los riesgos ambientales, como los riesgos de gobernanza. Y eso implica entonces impulsores de cambio, como también necesidad de actuar. Ahora, esa necesidad de actuar tiene que ir acompañado con regulación, y todavía existen varias regulaciones, en particular en Europa, sobre esta materia, pero todavía no hay un consenso y no hay una regulación consistente a nivel mundial y de los distintos mercados con respecto al cumplimiento del ESG. Hay iniciativas, pero todavía falta bastante que trabajar en materia de cambios regulatorios con relación al ESG. Pero ya el Banco Central Europeo, como también la Autoridad de Regulación Europea, como también Basilea, ya se están pronunciando sobre esta práctica y ya han impulsado principios y están publicando principios sobre el ESG. Los bancos van a tener que cambiar, evaluar la cadena de valor de su negocio, evaluar su estrategia y operaciones de un banco. ¿Qué quiere decir con esto? Un banco, si tiene clientes que están afectando el medio ambiente y este banco quiere ser un ESG, definitivamente tiene que sacar a esos clientes de su cartera. Uno. O indirectamente, reevaluar el producto financiero, que es una colocación X, en donde en su estructura comercial tenga incorporado la no afectación de un impacto social, de un impacto ambiental como impacto social, como también un impacto de gobernanza. Eso implica que inmediatamente dejaría fuera de su cartera de clientes cualquier compañía que tenga afectaciones ESG, porque el mismo banco no quiere estar envuelto en un incremento de riesgo social, ambiental o de gobernanza. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso implica que hay nuevas clasificaciones de aspectos de sostenibilidad que el banco va a tener que analizar. Implica reevaluar la cartera de clientes, pero también va a tener que reevaluar quién le presta dinero. ¿Qué significa quién le presta dinero? ¿Con qué ahorristas tiene? ¿Qué clientes tiene en cuenta corriente? Y además, si hace emisión de bonos, ¿quiénes van a ser los bonistas que están accediendo? Porque va a tener que hacer una emisión de bonos en línea con ESG, y inmediatamente va a dejar por fuera cualquier inversor que no tenga ningún interés en ESG. Es que yo como banco emisor de bonos no me interesa tener tenedores de bonos que no respeten el ESG. Y ahí es donde hago estructuraciones, como mencionaste recién, el BID Invest que impulsa este tipo de actividades. Hago estructuraciones que estén orientadas a impulsar, por ejemplo, la educación en las comunidades étnicas, impulsar a las mujeres de muy bajo nivel educacional a ser madres, madres sostenibles para una familia para mejorar los niveles de educación de sus hijos, por ejemplo. Y así se va encadenando todo este tema. Entonces, la entidad financiera va a tener tanto análisis por el lado de sus activos como también por el lado de sus pasivos.
Y eso va a tener un impacto muy relevante en el capital, porque el capital que va a absorber todos esos impactos del manejo de los riesgos ESG, y por ende el mercado lo va a premiar o lo va a castigar a ese capital y lo va a decir, ¿usted vale más o vale menos? Y eso al final, si vale menos, a la larga y muy corto plazo, esa entidad financiera desaparece del mercado, definitivamente. Y es exactamente lo que va a ocurrir con una corporativa. Y por eso, hoy en día hay muchas corporativas que ya están con política de tema de carbono cero, o temas de afectación mínima al ambiente, o temas de interno de no uso de contaminantes de la misma compañía para efectos de no afectación del ambiente natural. Entonces, todas esas son consideraciones que hay que tener en cuenta hoy. No, lo que percibimos nosotros es que estamos recién en el inicio de este ambiente, ESG. No hay percepción profunda, no hay todavía cultura de lo que es el ambiente ESG, porque no se entiende el concepto todavía y la implicancia que tiene esto en los modelos y en la estrategia de negocio de una entidad. ¿Y por qué? Y no es porque no se quiera, es que se necesita un nivel de educación para entender esto y eso también implica transformación cultural para poder incorporar estos conceptos que están detrás. Lo que hay detrás, Katiuska, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, que son 17. Y esto ya, de lo que ya he visto en sumarse, ellos ya están trabajando en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si te fijas, estamos hablando fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, energía accesible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, la vía de ecosistemas terrestre, acción por el clima, todo lo que es la paz y justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Todos estos son los 17 objetivos que están detrás. Si se fija, esto es significativo y esto es una transformación. Para mí esto es una revolución en los cambios de hoy en día en materia de cómo llevar una organización. Y todo esto afecta a la salud y bienestar, la calidad de educación, la igualdad de género, el hambre cero, el trabajo decente y crecimiento económico, fin a la pobreza, el agua limpia y la reducción de las desigualdades, que son los objetivos de desarrollo sostenibles para Latinoamérica, que es lo que vemos nosotros como más prioritario. Y esto es lo que se tiene que incorporar en los mercados y en las empresas, que son compañías como por ejemplo Apple, Samsung, HP, Motorola, y así otras compañías que tienen y publican en los mercados de las bolsas índices de ESG. Y eso están asociados, por ejemplo, al tema de rango de sostenibilidad asociado a temas económicos y sociales, a temas de net zero, por ejemplo, pero también es importante, fíjense, que interesante esto, es porcentaje de director independiente en las juntas directivas como porcentaje de mujeres en las juntas de directivas. Eso es muy, muy importante. Y lo otro, transparencia, la calificación de divulgación ESG para las empresas que revelan información. Eso es muy, muy importante. Entonces, si tú revelas y eres muy transparente, te premia. Si no revelas demasiado, te castiga. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, uno se preguntará... Uno suele escuchar a directivos de empresas cuando los entrevista, no es que somos una empresa privada y no podemos divulgar, o somos una empresa que tenemos que esperar que salga la información de la bolsa. ¿Cómo se debe manejar eso de cara no solamente al público consumidor, sino también a los medios de comunicación? eh, Cuando uno les pregunta cosas, cuando se les, digamos, sí. cuestiona. Yo diría que no hay que esperar, hay que ir por delante. Si yo quiero que mi compañía sea bien apreciada, sea una compañía sostenible y en donde todos quieren trabajar en mi empresa y además todos quieren invertir en mi compañía, tú ya tienes que trabajar con el ESG. Y eso es bien, bien importante. No hay que esperar al regulador ni hay que esperar a lo que diga el mercado. Al contrario, te van a premiar, definitivamente. Entonces, si lo miramos hacia Latinoamérica, y ya hay, no todo es verde, la mayoría son amarillos y un poquito rojo, pero ya tenemos como un Walmart de México, Bancolombia, el Grupo México SAP, el Grupo Electra, la Unión Andina de Cemento, un Banco de Crédito e Inversión de Perú,
que ya están trabajando en esto. Ahora, están en amarillo, les falta mucho, porque están alrededor de una mediana del 50, 48, todavía falta más de la mitad. Y si se Nadie fijan, de Panamá aún. nada, El cero. canal no está haciendo algún tipo de este tipo de prácticas. Entiendo que sí, yo sí entiendo que sí están trabajando porque no han preguntado, pero nada formal hacia el mercado. Todavía no existe esa percepción de la incorporación de ESG. Ahora, ¿qué importante de esto? Es también cuestionarse el gobierno corporativo. Es muy importante. Y aquí sí tiene que venir toda una reforma de gobierno corporativo alineado a los factores sociales y a los factores ambientales. Si no, no tiene mucho sentido. Hay 5 recomendaciones clave. Uno, desarrollar un programa de cultura con propósito para el ESG, que es lo que hemos hablado toda esta entrevista, cultura, 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 relacionado a lo que es ética empresarial. Dos, articular las propuestas de valor de ESG, o sea, ambiente, social y gobierno, con un modelo de gobernanza adecuado. ¿Qué significa? Que me tengo que replantear el gobierno corporativo. Tres, tenemos que integrar el ESG en el negocio con una supervisión eficiente por parte de la Junta Directiva, que es lo que dije recién, del más alto nivel, el tono más alto, Junta Directiva. Cuatro, comunicarse efectivamente con todas las partes interesadas en los modelos de defensa que tiene cada organización. Eso es muy importante, la comunicación de lo interno, transversal y horizontal, vertical y horizontal. Y por último, no menos importante, pero para mí lo más importante, junto con la cultura, desarrollar las capacidades en torno a las cuestiones ESG. ¿Eso qué significa? Educar y meterse en el tema. Capacidad. Eso diría las 5 recomendaciones clave para el ESG. Muchísimas gracias, señor Arturo. Buenísimo.